Hola mis queridos hermanos, hermanas que están en sus casitas, hoy es jueves, calentitos, espero que estén muy bien. Les saludo con mucho amor, con mucho cariño y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir el mensaje con ustedes, por esta honra, que es una hermosa palabra que el Señor entregó en mi vida, la cual quiero compartir con ustedes en esta tarde. Primero que todo vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. Dice así en el nombre de Jesús. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oramos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta palabra que ha sido leída, Señor. Gracias porque sabemos que usted tiene nuestra porción en esta noche para cada uno de nosotros. Le pido ser instrumento suyo, Señor, para entregar lo que usted quiere a cada vida, a cada corazón. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acabamos de leer en este pasaje de la Biblia el llamamiento que Jesús le hizo a Mateo. Ya es un momento importantísimo. Muchos sabemos que Mateo es uno de los discípulos de Jesucristo. ¿Ya? Y vamos a ver cómo Jesús también compartió con los fariseos. Dice la historia que Jesús iba caminando por las calles y se encuentra un hombre llamado Mateo sentado en su puesto de recaudador de impuestos. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que era un recaudador de impuestos, pero antiguamente, culturalmente, en la época de Cristo, los cobradores de impuestos eran considerados traidores a su comunidad judía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajaban para el gobierno romano y que eran vistos como opresores. Y desde el punto de vista religioso, eran vistos como personas que se involucraban en prácticas corruptas, como la extorsión y el enriquecimiento ilícito. ¿Ya? O sea, no eran personas bien miradas los recaudadores de impuestos. ¿Y qué hace Jesús? Va donde Mateo, que era un recaudador de impuestos, y le dice, ven, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Le siguió. ¿Ya? Jesús, con esa invitación sencilla pero poderosa, le dice Mateo, sígueme. Mateo se para sin tiritar y lo sigue, como estábamos diciendo. Pero eso no es solamente lo más impactante de la historia, de lo que acabamos de leer. Lo que es impactante es que después Jesús va a la casa de Mateo y se sienta a la mesa con publicanos y pecadores. Había de todo tipo de personas en esa mesa. Por ejemplo, hablando actualmente, podrían haber drogadictos, prostitutas, personas de mala reputación. Estaban ahí en la casa de Mateo. ¿Y qué hizo Jesús? Se sentó a comer con los cobradores de impuestos, los pecadores, desafiando las normas sociales y religiosas de la época. ¿Ya? Su acción reflejaba su mensaje de amor, perdón y aceptación hacia aquellos que eran considerados como marginados y excluidos. Imagínense, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra imagen de santidad pura, sentado con pecadores. ¿Nosotros nos vamos a sentar con personas mal miradas? ¿Qué hacemos cuando vemos a un pastor, cuando vemos a un líder, cuando vemos a un cristiano con personas que son o que tienen mala reputación? Decimos, oh no, si ellos están conversando por amor, o empezamos al tiro con la murmuración, mira, ¿qué está haciendo? Ayúdenos el Señor. Ya, pero volviendo a lo que estábamos hablando en un principio, aquí
es donde entra en escena la reacción de los fariseos, quienes cuestionan a los discípulos de Jesús y le dicen: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Como bien saben, los fariseos eran un grupo religioso en la época de nuestro Señor que se caracterizaba por su estricta obediencia de la ley y su deseo de mantener la pureza religiosa. Aunque algunos fariseos fueron críticos y adversarios de Jesús, no todos lo fueron, y hubieron excepciones de fariseos que mostraron simpatía y respeto hacia él. En pocas palabras, los fariseos eran personas religiosas, porque eran estudiosos de la ley. Entonces no podían entender cómo Jesús hacía cosas que iban en contra de la ley, ¿ya? Esto es solo una de las tantas cosas que Jesús hizo que supuestamente no se debía hacer, ¿ya? La respuesta de Jesús, cuando escucha decir esto a los fariseos, nos demuestra la compasión y la misericordia que Él tiene hacia aquellos que más lo necesitan. Él les dice a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Aleluya! ¡Ay, Señor! En estas palabras Jesús nos enseña algo fundamental sobre su ministerio y su propósito en la tierra. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos, como tú, como yo. A sanar a los heridos, como tú, como yo. Y a llamar a los pecadores al arrepentimiento, como tú, como yo. Jesús no vino a establecer una religión basada en rituales vacíos, sino a traer una relación viva y transformadora con Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sacamos? De hecho, lo aprendimos hace poquito en uno de los cultos que hemos tenido, de que no todo el que diga Señor, Señor. Porque ¿qué sacamos a veces de ser tan cristianos, entre comillas, ser las personas más espirituales, demostrando serlo, cuando salimos de las puertas de la iglesia hacia afuera y somos otras personas? Al Señor eso no le importa, o sea, eso no le vale. El Señor quiere que seamos iguales en todos lados, ¿ya? En este pasaje vemos a Jesús rechazando la mentalidad exclusivista y legalista de los fariseos. Él muestra compasión y amor hacia aquellos que son considerados socialmente marginados, aquellos que son vistos como pecadores. ¿Qué dice Jesús? Jesús nos invita a seguir su ejemplo y a salir de nuestras zonas de confort para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Hermano, si nosotros podemos ir a una plaza, a una esquina y compartir del Señor, mire, muchos de ustedes, así como yo sé que la mayoría hemos crecido en poblaciones, en villas, en lugares donde quizás los mismos con los que nos juntábamos cuando niños, ahora quizás están perdidos en la droga, en el alcohol, no han hecho nada de su vida. Y yo sé que más de alguno de ustedes lo ha visto. ¿Y qué hacemos? ¿Pasamos y decimos hola nomás? ¿O a veces pasamos y nos quedamos conversando? No es malo, hermano, no nos encerremos en una burbuja que si yo soy cristiano no me voy a juntar con ellos porque ellos me hacen mal. Hermano, podemos estar ahí, pero no llenarnos de lo que hay ahí, sino que nosotros tenemos que ir a transformar lo que hay ahí. Saludar a esas personas, hablarles de Cristo, porque el Señor nos va a dar las palabras que sean necesarias en el momento necesario. Hermanos y hermanas, ¿qué podemos aprender de esta historia en nuestras vidas hoy? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús al acercarnos a aquellos que necesitan su amor y gracia? ¿O por el contrario, nos hemos encerrado en nuestras iglesias, limitando nuestra influencia y alcanza solo a aquellos que ya conocen a Cristo? ¿Nos dedicamos solamente a ser cristianos cuando estamos con más cristianos? ¿Me acerco solamente a mis hermanos que hablan en lengua? ¿A mis hermanos más espirituales? ¿Me acerco solamente a hablar de Cristo en la iglesia?
Me gusta predicar solo en la iglesia. Ayúdenos el Señor. Porque los hermanos que están aquí en la iglesia, usted y yo, necesitamos de Cristo día a día. Pero hay una diferencia con los que están afuera. Nosotros ya le hemos conocido. Los que están afuera aún no. Y podemos dar ese mensaje, esa palabra para que esas personas lleguen a Cristo. En tu trabajo, en tu casa, en la universidad, ¿podemos hablar de Cristo? Ya no nos centremos no nos metamos en una burbuja encontrando que todo es malo, que si no es cristiano no me junto con ellos, que ellos son mundanos. Es que eso es el mundo. No, yo no me junto con ellos porque son mundanos. No, es que mira, es que ellos son católicos, no sé. Son rockeros. Escuchan cumbia. Hermanos, el mundo es el lugar donde vivimos y es aquí donde debemos ser ejemplo. Ya, ¿por qué se los digo? Porque he escuchado mucho en estos años que llevo sirviendo al Señor. He escuchado mucho la palabra, es que sos mundano. Es que sos mundano, hermano. Sí, pero estamos en el mundo y en el mundo es donde tenemos que ser ejemplo. Si hay una reunión familiar, hay una fiesta, algo, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa? ¿Por qué no? Están con música mundana y yo no voy a ir para allá. ¿O voy a ir y voy a buscar la forma de hablar de Cristo? No sé si a alguno de ustedes le pasa, pero cuando yo voy a donde mi familia a veces, a reuniones familiares, a cumpleaños, lo que sea, siempre hay alguien que se acerca a mi esposo a mí y nos empieza a hablar solitos del Señor. Como que llegamos y como que se acercan y necesitan y es como que se empiezan a desahogar. Personas que han dejado de servir al Señor, llegamos nosotros y nos empiezan a hablar. Hermanos, hay necesidad, quizás en medio de ese cumpleaños, en medio de esas celebraciones, nosotros podemos orar por el cumpleañero, por la cumpleañera. Es decir, cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y no con palabras espirituales, porque entendemos que los que no andan en el Espíritu no entienden las cosas que son del Espíritu, sino en palabras sencillas. No le voy a decir es que yo estaba detenido y después el Señor me llamó porque andaba en Egipto y volví. No, hermano, un lenguaje claro. Yo dejé de servir al Señor, pero ahora Él me llamó y estoy aquí, voy a la iglesia. Y soy feliz. Llevo una vida plena. Usemos un lenguaje cercano, sencillo, que nos entiendan. Un lenguaje de amor, un evangelio como nuestro Señor lo hizo, que estaba sentado con esas personas. Estaba sentado con ellos y el Señor entregando el mensaje de amor. En ningún momento los miró así, del hombro hacia abajo. En ningún momento los miró mal porque no eran como Él. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que el Señor nos ayude. Porque a veces nos encerramos nosotros mismos en nuestra propia burbuja. Santo es el Señor. El Señor también nos dice que debemos ser la sal y la luz del mundo. Ser agentes de cambio, compartiendo el amor de Dios y su mensaje de salvación con todos aquellos que nos rodean. No podemos permitirnos ser como los fariseos del pasado, juzgando y excluyendo a aquellos que más necesitan del amor de Dios. ¿Cómo quiero ser yo? Quiero ser esa hermana que llega a la iglesia saludando a los demás hermanos, que le habla, no necesariamente los domingos, que sale a la calle y si tiene que ayudar a una señora, no sé, pues con las bolsas o darle una monedita a alguien que lo necesita, lo voy a hacer. O voy a ser de estas personas que miran, hermano, ¿viste cómo se fue a meter a la fiesta de los vecinos, no? No, sí, yo creo que algo deben andar haciendo. ¿Viste? Y es pastor y se fue a meter para allá. Yo no quiero ser como los fariseos, hermano. Yo sé que usted tampoco quiere ser como los fariseos. Y si lo ha estado haciendo, es tiempo de cambiar. Todos podemos cambiar, hermano. A veces nos fijamos tanto en lo que hacen los demás sin siquiera entender por qué están haciendo esas cosas. A veces es mejor imitar esas cosas, ¿no? Imitar lo bueno. Pero sí, algo muy importante, hermanos, no significa, ojo aquí, escúcheme bien, apague la tele si la tiene prendida, ahí
dígale que se callen un poquito porque lo que les voy a decir también es súper importante. Eso no significa que debamos comprometer nuestros principios y valores. ¿Escuchó bien? Esto no significa que debamos comprometer nuestros principios y valores, sino más bien que debemos ser sabios y prudentes al interactuar con el mundo. Debemos ser como Jesús, que compartió con aquellos que eran considerados pecadores, pero sin apartarse de su propósito y carácter santo. Seamos sabios. Hermanos, hermanas, seamos sabios. No nos vamos a ir a meter a algún lugar donde sabemos que podemos ser tentados. Si yo vengo saliendo de un alcoholismo fuerte, ¿ya? Si yo fui alcohólico o alcohólica, y para mí es muy fuerte ir a esa esquina donde están los con los que yo me juntaba, ¿me voy a ir a meter allá sabiendo que soy débil y que voy a ser tentado? No. Pero pasemos y saludemos, sin la necesidad de quedarnos ahí. No sé si me entienden a lo que voy. Si yo sé que a mí me costó salir de las drogas, que a mí me costó salir del robo, estoy dando ejemplo, hermano, no es que yo haya vivido eso. Si a mí me costó salir de eso, voy a ir a una junta donde van a estar todos ellos, quizás moviendo drogas ahí mismo. Seamos sabios. Tenemos que apoyar. ¿En qué sentido? En hablar de Cristo, estar donde debemos estar. Pero también tenemos que ser sabios hasta donde podemos llegar porque somos humanos y nos podemos equivocar. Por eso debemos pedirle la guía al Señor, la guía al Espíritu Santo, ¿ya? Para que podamos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. El mundo, ¿qué es lo que necesita? Ver a Jesús en nosotros. Necesita experimentar su amor a través de nuestras acciones y palabras. Si nos encerramos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, y solo nos relacionamos con aquellos que ya conocen a Cristo, estamos limitando el impacto que podemos tener en la sociedad. Y estamos desobedeciendo el mandato de nuestro Señor. Y de ser discípulos. ¿Nos predicamos entre cristianos solamente? ¿Hablamos entre nosotros solamente? Hermano, no digo que vaya a ver que la Biblia, cada vez que vaya a su familia, a sus amigos, ande con la Biblia en el brazo. Porque a veces no sacamos nada andar con la Biblia bajo el brazo si ni siquiera la estamos leyendo. Sino que entregar un mensaje de amor. Eso es, hermano, entregar un mensaje de amor. No nos sintamos superiores, no nos creamos que sabemos todo, que mi verdad es solamente la que tiene peso y la opinión del resto no. Escuchemos con amor. No vamos a ir a pelear por algo. Si esas personas le dicen, pero es que ustedes los cristianos, hermano, no se pongan a pelear, usted escúchelo. Porque muchas veces las personas cuando nos hablan y nos dicen, pero es que los cristianos aquí, los cristianos allá, es porque han sido personas de allá. Las personas que hablan mal de los cristianos es porque lamentablemente como hijos de Dios nos ha dado buen testimonio. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer el cambio. Es ahí donde nosotros tenemos que decir, somos personas, nos equivocamos. Pero Dios ha hecho esto conmigo. Dios me sacó de una depresión que yo pensé que no iba a salir. Dios me dio ese hijo que tanto anhelaba. Dios me sacó de las drogas. Cuando yo sentía que iba a morir, ahí el Señor me sostuvo, me tuvo con Él. Así como Dios hizo conmigo, Dios puede hacer contigo, porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Cuando nos empiezan a hablar, pero es que las iglesias, sí, las iglesias, está bien tu opinión, pero a mí me gusta la iglesia. Porque tampoco, hermano, y lo digo con mucho temor de Dios, porque lo he escuchado muchas veces, decir, no, es que yo voy a la iglesia, pero mi iglesia no me prohíbe nada. En mi iglesia no hago esto. No, hermano, esto no es una guerra de iglesias. Lo importante es lo que hay aquí. Eso es lo importante. Y el mensaje que usted está transmitiendo. Amén. Es hora de que salgamos de nuestras zonas de confort y alcancemos a aquellos que están lejos de Dios. No se trata de condenar o juzgar, sino de ofrecer el amor y la gracia de Dios a todos sin excepción. Cuando
Veo en la tele, hermano, veo a cristianos entregar un mensaje de condenación. Te vas a ir al infierno. Eso no es de Dios. Me da pena. Porque se entrega un mensaje, se entrega un evangelio de miedo. Se entrega un mensaje de un Dios condenador. No sé, hermanos, pero yo tengo un Dios de amor. Yo tengo un Dios de amor. Amén. No tengo un Dios condenador. Yo tengo un Dios que no me dice, arrepiéntete y ven conmigo. No. Yo tengo un Dios que me dice, hijita, ven conmigo. Aquí estoy contigo. El Señor golpea la puerta de tu corazón y entra y cena contigo. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. El Señor no llega y entra. El Señor pide permiso porque es un caballero. Recuerda las palabras de Jesús cuando dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dios valora más la compasión y el amor hacia los demás que los rituales religiosos o las apariencias. A veces muchos se guían de lo espiritual que se ve en la otra persona. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, no aquí a Peñalolén, pero llegué a otra iglesia, y yo no era la de la gente de fe, ¿ya? Yo tenía otra apariencia de ese tiempo que estaba a la moda. Me gustaba mucho usar cosas de la Universidad de Chile. Me sigue gustando, sí, pero ya no las uso. Y no era como el prototipo de hermanos que habían en ese tiempo en la iglesia. Y yo siempre con mi música, pues yo siempre escuchando mis cumbias, hasta el día de hoy. Pero yo tenía otra apariencia, no era como las personas que estaban en la iglesia en ese entonces, hijos de pastores, hijos de hermanos. Y yo recuerdo que me quedé sola, porque mi amiga con la que yo llegué a la iglesia, con la que me bauticé, se fue, por las cosas de la vida no pudo seguir. Y yo me quedé sola. Y las hermanas de danza, las hermanas del coro, hermanos también, no me pescaban, no me hablaban. Yo llegaba a los grupos y era como un bicho raro, así como que o saludaban a todos y a mí no me saludaban. Y me daba pena, hermano, porque esas mismas personas que saludaban a todos los del grupo y a mí no porque yo era distinta, los veía adorando en el púlpito, danzando, con sus ojos cerrados, llenos de lágrimas. Pero a una porque era distinta no la miraban. ¿Y por qué les digo? Porque a mí me dijeron con esas palabras que yo no te pescaba porque me caí mal, porque era flight, me decían. Eso me decía, hermano. Y me daba pena. Me daba pena y eso fue un motivo por el cual yo después me alejé de la iglesia. Me alejé de la iglesia porque sentía que las personas eran cristianos de la boca para afuera. Gracias a Dios, en ese tiempo tuve unos líderes maravillosos que siempre estuvieron para mí y nunca me obligaron a volver a la iglesia, sino que me llamaban para saber cómo estaba. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te ha ido? Un abrazo para ti y para tu familia. Y siempre me estaban llamando. Y volví al Señor y aprendí de que uno va por el Señor y no por los demás. Pero las personas hieren, hermano. Y yo no quiero ser como esas personas que me trataron de esa forma. Y me da pena porque esas mismas personas ya no están en los caminos del Señor. Y lloro por ellos. Pero era triste. Yo no quiero ser como esas personas que miran a los demás por encima del hombro. Yo no quiero ser así. Distinto es cuando uno está despistado y a veces no los puede saludar a todos. Pero seamos cristianos de verdad, hermano. Más que demostrarme, como decía aquí, religiosa, por decirlo de alguna forma, seamos íntegros. Los que estuvieron el año pasado en la Escuela de Formación Cristiana con nosotros pasamos a clase la integridad. Ser íntegro, ser igual en todos lados.
Así como soy en la iglesia, ser en mi trabajo, ser en mi familia. No ser cristianos de domingo, sino ser cristianos en todo momento, dar ejemplo. Amén. Que el Señor nos ayude. Ahora, mis hermanos, les animo a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas cristianas? ¿Estamos siendo la sal y la luz del mundo? ¿Estamos compartiendo el mensaje de Dios con amor y compasión, sin importar quiénes sean las personas o cuál sea su pasado? Ojo aquí, sin importar cuál sea su pasado. Usted tuvo un pasado, yo tuve un pasado y el Señor me abrazó, me tomó, me perdonó. ¿Qué no somos nosotros para decir, mira, este hermano venía así y ahora está de otra manera? Hermano, no nos fijemos en esas cosas. Son personas que necesitan de Cristo. Más aún cuando vienen personas nuevas, entendamos que las personas que vienen llegando son niños y los niños cometen errores. Bueno, nosotros somos adultos y también cometemos errores. Pero lo importante es cómo tengo yo mi corazón. Amén. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en este propósito. No permitamos que nuestras acciones en la iglesia se conviertan en una formalidad si nuestro corazón se aleja de Dios. Oremos para que Dios abra puertas de oportunidad y nos dé sabiduría en nuestras interacciones con los demás. Que nos ayude el Señor. Que nos ayude y que nos vaya guiando. Que nos vaya guiando. Este mensaje, el Señor nos dice, yo no quiero tanto que ustedes hablen de, que se sepan toda la Biblia, de tapa a tapa, como se dice. Porque ¿qué sacamos de saber de la Biblia, de conocer la palabra si no la estamos practicando? Y por el contrario, hermanos, si nosotros estamos en el otro lado, si alguien está haciendo así con nosotros, si usted siente que alguien de la iglesia lo mira mal, o que este hermano no es transparente, entrégueselo al Señor o hable con el hermano y con la hermana. Nosotros podemos cambiar. Distinto es las personalidades, que eso no se confunda. No porque una persona tenga una personalidad que no le dé vergüenza y que sea de estas personas que hablan y conversan y todo, quiere decir que el otro hermano o hermana que es introvertida es una persona que no está ni ahí. No. Tenemos que también saber entender las personalidades de las personas. En resumen, podemos ver cómo Jesús mostró compasión y amor hacia las personas que eran consideradas pecadoras o socialmente marginadas. Él les ofreció la oportunidad de seguirlo y experimentar su enseñanza y perdón, independientemente de su pasado o su reputación. También critica la hipocresía de los líderes religiosos que juzgaban a las personas en lugar de mostrar compasión y misericordia. ¿Les cuento algo, hermano? Yo cuando leía este pasaje de la Biblia, yo me imaginaba así como a Jesús que iba caminando así y de repente ve a Mateo ahí cobrando los impuestos y que cuando se va a la casa, así como llevándolo al contexto de ahora, yo me imagino como que Jesús fue, se sentó y había una fiesta. Me imagino que había humo, que había alcohol, que había de todo. Jesús fue y se sentó en medio. Imagínense si lo llevamos ahora, al 2023. Quizás se sentó y había, no sé, marihuana, cerveza, distintos tipos de cosas, prostitutas, vayan a saber uno. Y Jesús, ¿qué hizo? Fue y se sentó. Me lo imagino ahí sentado, mirando y hablándoles de amor. ¿Tratan de hacerse esa imagen en su mente? No sé, yo así me lo imagino. ¿Haríamos nosotros lo mismo? ¿Haríamos nosotros lo mismo? Ayúdenos al Señor. Esta llamada es una invitación a influir positivamente en nuestra sociedad y revelar la verdad y el amor de Dios a aquellos que nos rodean, no importa dónde nos encontremos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos?
le invito, seamos más como Jesús y no como los fariseos de esa época. No nos preocupemos de lo que anda haciendo el hermano, de que, oh, mira, el hermano Luchito se sacó una foto con tal persona y esa persona tiene una cerveza en la mano. Uy, el hermano Luchito también anda haciendo lo mismo. Hermano, ¿qué sabe usted si el hermano Luchito en ese momento estaba compartiendo con esa persona porque la quiere, porque la ama, y después de esa foto le terminó hablando de Cristo? El Señor sabe, pues, hermano. Seamos cuidadosos y no nos fijemos en eso. ¿Ya? Seamos más como Jesús. Amén, que el Señor les bendiga. Espero que la palabra haya llegado a sus corazones. Fue un poquito fuerte, sí, para mí fue fuerte, para mi vida. Pero la tomo con amor, porque el Señor, cada vez que nosotros recibimos de su palabra, nos quiere entregar algo nuevo para usted y para mí. Se la entrego con mucho amor en el nombre de Jesús y vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, gracias, Señor, por permitirme, Señor, entregar su palabra, Señor, a nuestra amada iglesia, Señor, y Petri Peñalolén. Gracias, Señor, porque usted habla en nuestras vidas, Señor. Nos dice, Señor, que debemos ser más como usted, Señor, y no fijarnos en los demás, no ser personas religiosas, sino que debemos ser íntegros, Señor. Entregar el mensaje donde se necesita y no entre nosotros, Señor, que ya conocemos de usted, sino que ir donde aquellos que los necesitan, Señor amado. Ayúdenos, Dios mío, a ser cada vez más como usted, Señor. Y ayúdenos, Señor, también a ser sabios para no ir a meternos, Señor, a lugares donde no nos conviene, Señor. Si sabemos que somos débiles, no nos vamos a meter donde no nos conviene, Señor, sino que denos sabiduría para saber en qué momento poder hablar. Ayúdenos a ser humildes, Señor, a no mirar por encima del hombro a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Señor, y no nos sintamos, Señor, en menos si alguien nos mira así, Señor, porque somos hijos suyos, Señor, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nos hemos sentido mal, Señor, le pido que nos dé, Señor, la fortaleza para seguir adelante. Y si hemos, Señor, ofendido a alguien con nuestra forma de ser, Señor, o si los hemos mirado mal, Señor, le pedimos perdón, Señor, por esas cosas. Bendícenos, Señor, y le damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome esta palabra que es entregada para su vida y que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos con mucho amor.